Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo video justamente aquí a mi canal, bienvenidos para todos. Fíjense, hay una pregunta que constantemente se hace en la mayoría de los traders y es ¿cómo crecer o es posible convertir un capital pequeño en un capital amplio y grande para finalmente poder lograr vivir del trading? ¿Es posible que con una cuenta de $1000 yo pueda llegar a $1.000.000? La verdad es que es bastante posible, obviamente con las herramientas adecuadas, con las herramientas correctas, pero no es tan fácil como aparenta. A ver, te explico. Matemáticamente, numéricamente, claro que es viable, es demasiado viable, pero una vez más, vuelvo y te repito, necesitas una serie de reglas, una serie de normas, una serie de herramientas que te permitan a ti poder entonces entender todo esto. El que me diga que es imposible, bueno, yo les recomiendo justamente aquí este libro que se llama The Market Wizards o Los Magos del Mercado, que data y habla de la historia de varios traders que lograron, vamos así decirlo, sumas astronómicas, como es el caso de Richard Dennis, responsable por convertir $1.600 en más de $200 millones en el transcurso de 6 años. Y aquí más o menos en este video te voy a explicar cómo es viable, cómo es posible esto. Te lo voy a referenciar con una de mis estrategias para que veas cómo numéricamente es muy posible. Tienes el caso de Bruce Kofner o tienes el caso del señor Michael Marcus, uno de mis traders favoritos, responsable por convertir, creo que fueron $30.000 en más de $80 millones. Igual que el señor Bruce Kofner, que empezó literalmente raspando una Mastercard y obteniendo 3.200, y hoy por hoy, bueno, esos $3.200 llegó a sumas estratosféricas y hoy por hoy su patrimonio equivale a $8.8 billones. Uno de los traders más que yo considero que son una eminencia, ¿no? Y bueno, fue uno de los pupilos o discípulos, o se basó mucho en la filosofía y la metodología de el señor Richard Dennis. Es que Richard Dennis es para mí el papá de los traders, la verdad. ¿Por qué? Porque él logró sistemáticamente cosas impresionantes. Y fíjense algo, es muy viable, es muy factible, sí, entendiendo una serie de reglas y parámetros que, bueno, yo te voy a mostrar más o menos para que puedas tomarlo en cuenta. Pero no me creas a mí, créele entonces a los magos del mercado, a The Market Wizards, que la verdad lograron sumas estratosféricas. Y no tan solo son ellos, hay muchos traders más que han logrado cosas impresionantes e increíbles en el mundo del trading. Vuelvo y repito, no lleva 2 días, no lleva 3 días, como te lo han dicho por ahí, de $100 a $1.000.000 en 2 meses, 3 meses. Creo que eso sí es técnicamente imposible, pero sí es muy viable convertir capitales en el transcurso de los años, ir construyendo capitales es muy viable y es muy posible, ¿ok? Entonces, fíjense algo, todo se hace bajo el interés compuesto. Esto ya yo lo he mostrado un par de veces, ¿no? Justamente aquí en mi canal. Pero déjame que entiendas, para que puedas entender más o menos cómo debería ser la filosofía o la metodología en cuanto a la construcción de capital, que vuelvo y te repito, no es nada fácil, ¿ok? Número 1, necesitas ser lo más sistemático posible, ¿ok? Sistemático posible. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los traders que conquistan estas metas, que conquistan todo esto,
déjame decirte que no son traders de price action o son traders de ICT o Smart Money Concept, que son estrategias o métodos de trading demasiado subjetivos. La verdad es que no. Para lograr esto tienes que ser un trader 100%, no digo 100, quizás un 1000% sistemático. ¿Por qué? Porque tú tienes que esperar, en el caso, yo hago Forex, ¿no? Por eso es que te lo voy a explicar con Forex. Este eres tú, ¿verdad? Este eres tú. Generalmente, ¿qué hace la mayoría de ustedes? Ustedes se adaptan al mercado. Pero para realizar estas hazañas tú no tienes que adaptarte al mercado, tú tienes que esperar a que el mercado se adapte a tus reglas, se adapte a tus condiciones de entrada y de salida para entonces poder sostener eso. Por eso es que necesitas ser sí o sí un trader sistemático para ejecutar todos los días lo mismo, esperando que el mercado se adapte a ti y no tú adaptarte al mercado, ¿ok? Entonces tienes que ser 100% sistemático. Y son 2 puntos, la verdad es que son 2 puntos y listo. A ver, el nivel de psicología o de psicotrading sí tiene que ser bastante óptimo, ¿no? Porque estas son hazañas que no logra cualquiera. Tienes que luchar contra tus demonios, tienes que luchar contra esas malas mañas que tenemos todos a la hora de hacer trading. Pero bueno, ya eso yo no te puedo ayudar, yo no te puedo enseñar. Desde este punto de vista, sí te pudiese aconsejar, como aconsejo a todos mis estudiantes, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, paciencia, disciplina, paciencia, disciplina, paciencia, disciplina, 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 disciplina. Solamente eso y una planificación constante, ¿ok? Entonces, fíjense lo siguiente, lo segundo que tienes que hacer es, vamos así decirlo, miren, sé que hay muchos distractores en cuanto a esto, ¿no? Pero esto es un punto bastante importante. Tienes que tener una sistematización óptima y, en este caso, los stop loss. ¿Cuál va a ser tu consideración en frente a los stop loss? ¿Cuál va a ser tu actitud en frente a los stop loss? ¿Por qué? Porque para lograr esto sí necesitas no tanta efectividad, pero sí tienes que tener una condición en frente a un stop loss. Por ejemplo, a mí un stop loss me representa una nueva oportunidad dentro del mercado. ¿Me explico? ¿Por qué? Todo va a depender del tipo de estrategia que yo esté manejando. Si hay estrategias que, yo he explicado esto, pero bueno, hay estrategias que son secuenciales, ¿verdad? Que si tu stop loss, por ejemplo, el precio te saca, vamos a suponer que tienes una entrada bajista y el precio te saca así, o sea, te saca una posición bajista. Si tu estrategia es secuencial, tu stop loss, tu nueva oportunidad, entonces tiene que ser una entrada alcista, pero esperar a que equilibre el mercado. Entonces al otro día entonces cubrirías ese stop loss e irías por tu riesgo beneficio. Esos son los stop loss secuenciales. Y los stop loss tendenciales entonces sería que el precio llega, no desacelera en la primera zona, sino que desacelera en una próxima zona. Eso es un stop loss secuencial, ¿ok? Si tú no sabes qué tipo de estrategia estás manejando, tienes que enfocarte en esto, en aprender de tus stop loss. Esto no lo digo yo, esto lo dice el señor Richard Dennis, ¿ok? El señor Richard Dennis, famoso, una vez más te digo, por convertir $1,600 en más de $200 millones en el transcurso de 6 años. Déjame decirte que él solamente era entre un 5 a un 10% efectivo, ¿ok? De un 5 a un 10% efectivo. Imagínate tú eso, perdía muchas veces. Pero la idea de él era, ¿cuál va a ser mi percepción en frente a un stop loss? ¿Ok? Si va a ser secuencial, si va a ser tendencial, si va a ser esto, si va a ser lo otro. Por lo que él acumulaba una serie de stop loss, ¿verdad? Indagando o entendiendo un montón de cosas, ¿ok? Y bueno, finalmente, cuando él lograba secuenciar algún stop loss, entonces tenía una entrada magnífica que literalmente recuperaba todo y dejaba correr y que el mercado se expresara a su favor.
Y ahí es donde viene el tercer punto, el riesgo-beneficio. Generalmente deberías tener un buen riesgo-beneficio para este tipo de estrategias, lo que te permita es que en tal caso que logres entrar en rachas negativas, entonces puedan sopesarse por las ganancias. Si tienes un riesgo-beneficio, por ejemplo, de 1 a 1, te va a ser muy difícil entonces hacer esta hazaña, más no imposible. Deberías entonces tener, si haces 1 a 1, deberías tener una tasa de efectividad por encima del 50 y tanto por ciento, 60%, para entonces obtener esto. Por ejemplo, mis estrategias tienen un riesgo-beneficio de un 4-1. Lo que me permite es que yo solamente necesito ser un 20% efectivo para lograr ser rentable en el mercado. Así que puedo sopesar las rachas negativas bastante bien. Y si mi estrategia tiene un 58, un 60, un 70% de efectividad, entonces puedo ser un trader ganador a largo plazo. ¿Ok? Entonces la idea es ir construyendo y construyendo todos estos capitales. Pero lo más interesante de estos 3 puntos es cómo va a ser tu situación, cómo va a ser tu mentalidad o qué vas a hacer en frente a un stop loss. ¿Por qué? Porque un stop loss en este tipo de construcción tiene que representarte una nueva, una mejor oportunidad para entrar al mercado. ¿Ok? Eso siempre tiene que ser coherente hasta ese punto. Todos los market wizards lo dicen, que el stop loss siempre tiene que haber una coherencia para buscar una mejor entrada, si va a ser secuencial o en este caso si va a ser un stop loss tendencial. Pero la actitud enfrente a un stop loss es así, tiene que darte una nueva o mejor oportunidad para que entonces esas rachas negativas se disminuyan al máximo, entonces puedas entrar con mejores posicionamientos. ¿Ok? Fíjense, se los voy a mostrar. Miren, casualmente estoy en una operación justamente el día de hoy, para la fecha en que grabo esto, 3 de diciembre. Yo tenía una entrada justamente aquí. ¿Ok? Fíjense cómo sale una noticia. La verdad, el mercado se empezó a mover bastante fuerte. El precio me logra sacar el stop loss que estaba justamente por aquí. ¿Y cuál es mi definición en frente al stop loss? Bueno, nosotros le llamamos una ballena, que es una zona de desaceleración que el precio toca aquí justamente, y bueno, finalmente él comienza a darme la razón en mi direccionamiento. Esto no me indica que yo voy a ganar la operación, la verdad es que no. Fíjense que yo incluso justamente el precio ha pasado más del 1-1 y yo pudiese cubrir el stop loss que tengo por miedo a algo, pero yo no soy ese tipo de traders. O sea, yo la verdad es que esto ni siquiera lo gestiono. ¿Cuánto voy a buscar? El 5-1, que sería el 4-1 respectivamente, que es lo que yo busco, más lo que perdí, que sería justamente por allí. ¿Ok? Y esto es así. Fíjense, y se los voy a mostrar en otra operación que estuvimos. ¿Ok? Fíjense, este día de aquí, miren, esto fue el día 22 de noviembre y no quiero que entiendan así de que, ay, mira, Daniel, lo estás mostrando ya hecho, mucho más fácil y todo lo demás. Miren, y se los voy a mostrar justamente aquí, que fue una captura de pantalla en mi grupo de trading. Esto fue el día 22 de noviembre y aquí están las órdenes. Fíjense que este cortafuegos es opcional, yo no los tomo, pero es opcional, ¿no? Esto es para un recuperado rápido, un 2-1, un 3-1 en tal caso, y luego entonces vas a una recuperación total al otro día, ¿ok? Pero fíjense que el precio aquí está el sell limit, está la ballena, nosotros llamamos la ballena aquí, y usted pone esto y usted se olvida de eso, ¿no? El caso si él me saca aquí, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser mi actitud en frente de stop loss? Una zona de parada, ¿ok? Si él me saca los dos, yo al otro día voy a esperar a que el precio me posicione y fíjense que aquí pierdo 1-2 y mi riesgo-beneficio es 4-1 siempre. Entonces, ¿qué voy a buscar? Entonces, si me saca un full stop loss, que son las dos posiciones de aquí, en la otra oportunidad voy a buscar un 6-1. Esto lo logras mejor específicamente en lo que son los sistemas de trading matemáticos y geométricos. Es lo ideal.
y quiero que lo entiendas, lo ideal para construir y hacer estas monstruosidades es un sistema de trading óptimo que te permita entonces, vamos así decirlo, inhabilitar todo el juicio subjetivo y poder entonces controlar tus emociones para de esta manera estar a tope con todo. Entonces, fíjense que ese día el precio viene, toca casi el 1-1 por ahí, pero bueno, me saca en stop loss aquí por muy poco, fíjense, pero por muy poco me saca en stop loss. Yo asumo el stop loss, a mí no me importa. ¿Por qué? Porque a juro yo tengo que esperar a que el mercado me saque en stop loss. ¿Por qué? Porque el mercado un stop loss me está diciendo, hey, no estoy secuenciando bajista, entonces voy a secuenciar alcista o bajista desde otra zona porque pasó algo, ¿ok? Y fíjense que justamente esto, miren, y quiero que lo entiendan, yo todo esto lo muestro en mis historias de de Instagram, así que ve a seguirme por allá porque literalmente comparto mis operaciones antes de que sucedan y bueno, que lo puedas ver y bueno, para que entonces quizás si te animas por ahí a tomar alguna entrada o ver algo, no sé, bueno, que sea lo que tenga que ser. Y fíjense que al otro día, entonces el precio me posiciona al alza. Esto también lo compartí en mi Instagram, ¿verdad? Paso a paso de cómo tomé las operaciones, vimos todo esto hasta que finalmente hace eso, ¿no? Por aquí te voy a dejar la captura de lo que fue esta operación para que veas que entonces sí la tomé. ¿Cuánto era nuestro take profit original? Si no hubiésemos perdido 4.1. Fíjate que llega el 4.1 y el precio comienza a bajar. Pero yo arrastro 2 pérdidas, así que debería buscar un 6.1. Fíjense qué hace el precio. Lo malo fue que aquí este día y este día fueron feriados en los mercados. No había actividad por Happy Thanksgiving. Cosas que pasan. Pero bueno, el precio toca el 4.1. Los que no entraron aquí en esta posición porque fue un viernes, hay gente de mis estudiantes que no entran los viernes, incluso yo muchas veces no entro los viernes, entonces ellos salieron premiados justamente este día aquí. Pero fíjense que yo necesito recuperar eso. ¿Por qué? Porque es mi actitud en frente al stop loss y eso es algo que siempre tienes que tener. El precio tarda, pero finalmente me da el 6.1 y fíjense entonces cómo el precio me da la razón. ¿Por qué pasa esto? No, porque esto es un sistema completamente matemático. Este se llama Hunter. Es un cazador. Él caza todas las libras esterlinas, busca una media aritmética para ver qué se está moviendo mejor, qué está haciendo, qué está lo otro, buscando fortaleza y debilidad de las libras esterlinas con respecto a otras divisas y bueno, busca la entrada más óptima. Esto a mí me toma unos 20-25 minutos analizar todo esto, o sea, pero poniéndolo muy exagerado. Y no se gestiona. Esto simplemente dejas las posiciones puestas y no gestionas. Más bien, yo siempre recomiendo no gestionarlas. ¿Y qué hace el precio? Fíjense, el precio me hace ganar. Pero que si tú lo ves aquí en general, mira qué operación tan bonita. El mercado no me da la razón. Abajo por una noticia que salió justamente por aquí. Secuencia al alza y el precio entonces finalmente me da mi 6.1 y entonces se mantiene justamente por allí y eso es lo que está buscando quizás en la operación en la que yo estoy. Fíjense que para lo que estamos hablando ya estoy más que en positivo. Vuelvo y repito, yo pudiese recuperar eso de ahí, pero yo dejo que el precio interactúe. Esa es la parte psicológica y lo que hace difícil entonces gestionar o crear un capital grande partiendo desde muy poco. Ok, fíjense, yo este año ya arranqué. Yo había hecho un intento fallido de pasar una cuenta de $200 a $20-30 mil. Fallido, no fallido porque quemé la cuenta o algo así, no, sino que la verdad es que lo estaba haciendo con el Dow Jones. El Dow Jones me quita mucho tiempo porque igual tengo que gestionar otras cosas, tengo que gestionar un montón de cosas, ¿verdad? Porque
obviamente no puedo vivir del reto, no puedo vivir de esto, sino que yo tengo que vivir de mi trading. Entonces me quitaba mucho tiempo, no lograba entonces crear el contenido específico por X, Y o Z, entonces lo pausé, no lo terminé, lo pausé y dije, ok, voy a arrancar justamente entonces cuando me sienta no más preparado, sino que esté un poco más tranquilo de trabajo. Y bueno, finalmente lo voy a arrancar desde ya. Cuando se dé esta operación voy a grabar un video, sea stop loss o sea ganancia, voy a grabar un video para comenzar de una vez el reto, ¿ok? Mi idea es llegar por encima de los 25 o 30 mil dólares y de ahí partir a $1.000.000, que es viable, claro que es viable, pero aplicando las herramientas adecuadas, ¿ok? Entonces eso es lo que tienes que entender. Lo que tienes que entender es cómo va a ser tu posición enfrente a un stop loss. Para lograr estas hazañas, lo que más tienes que estudiar en una estrategia, un sistema de trading, son tus stop loss. Si un stop loss representa alguna oportunidad, cómo cubrir los stop loss, cómo hacer, cómo entender, cómo buscar y todo lo demás. Si no a ver, esto es mediante un sistema de trading matemático, pero si no, lo tienes que hacer fundamental. Si lo vas a hacer un poco más subjetivo, ¿ok? Tipo el eurodólar, que el eurodólar no se puede automatizar mucho, sino que siempre tiene que ser un poco más subjetivo, entonces tienes que hacerlo un poco más fundamental y aplicar el análisis fundamental. Yo voy a hacer mi reto con el Hunter. ¿Por qué? Porque no necesita análisis fundamental, no necesita de balanzas, no necesita de juicio subjetivo, no necesita de nada, ¿ok? Pero tiene cosas malas, como por ejemplo es tan matemático que literalmente te equivocas por una décima y te va a dar una cosa completamente contraria. Así que hay que ser muy consecuente a la hora de marcar todo porque es 100% matemático. Por ende, no tengo que ser tan fundamental y yo dejo esas posiciones ahí y sigo con mi día y sigo trabajando en otras cosas, que es lo que me mantiene dentro entonces de todo esto. Entonces, fíjense, la idea es comenzar aquí. Yo arriesgo un 5% por zona y cuando gano entonces un 20% porque siempre voy por un 4-1. Este es una estrategia, por lo menos la que te estoy mostrando, que aproximadamente me da unas 6 entradas al mes, 6, 7 entradas al mes. Todo va a depender, hay algunas que más, hay algunas que menos, todo va a depender. Pero pongámosle 5 entradas por mes, ¿ok? Entonces yo en 6 meses, 7 meses, pudiese estar haciendo, miren, 4 meses a 5 entradas al mes, pudiese estar haciendo 20, así que en 4 meses pudiese estar haciendo 40 operaciones, en 6 meses pudiese estar haciendo entre 50, 60 operaciones, ¿no? Yo lo que quiero es que vean es que 60 operaciones, si yo sigo arriesgando por zona un 5% y cada vez que me llevo un 4-1 gano un 20%, comenzando por ejemplo con $200, miren, 60 operaciones que se pueden hacer fácilmente en un año. Esto es demasiado, $11 millones, quien llega ahí, absolutamente nada. O sea, eso es una presión psicológica muy fuerte. A ver, no digo que sea imposible, pero fíjense que hagámoslo realista, por lo menos llegar a $30.000, que es el reto que yo tengo planteado aquí en YouTube, con 28 operaciones, 27 operaciones pudiese llegar fácilmente, ¿ok? Así que eso es lo que estaría buscando y de esta manera es que puedes comenzar a construir tu capital y dejar de depender de las benditas pruebas de fondeo y todo esto y comenzar a vivir del trading. Así que si me preguntas, Daniel, ¿es viable entender que yo puedo hacer capital comenzando desde muy poco? Sí es viable, pero tienes que tener la información correcta. Así que bueno, gente, hasta aquí el video de hoy. Ya sabes, si quieres, miren, yo estoy haciendo este reto, lo voy a hacer en comunidad. Así que si lo quieres hacer conmigo, voy a hacer un bootcamp. Siempre voy a estar constantemente haciendo este bootcamp de esta estrategia en específico que se llama el Hunter. Así que obviamente tiene un costo significativo, no es ni mucho ni poco, es bastante accesible.
pero lo estoy haciendo ya desde ya con la comunidad, ¿no? ¿Por qué lo hago con la comunidad? ¿Por qué lo hago con mis estudiantes? Porque eso me mantiene enfocado y bueno, desde cierto criterio me mantiene responsable, ¿no? O sea, al estar motivándonos constantemente entre la comunidad, es mucho más fácil que hacerlo solo, ¿ok? Así que si quieres pertenecer y hacer este reto conmigo, allá abajo en la caja de descripción está todos mis contactos para que podamos hacerlo. Quien quita y busquemos grandes beneficios. Así que bueno, gente, nos vemos en un próximo video. Un video un poquito más largo, pero bastante bueno, ya que en este video te muestro cómo crear o cómo hacer capital, que es posible, es viable, sí lo es, pero tienes que tener información adecuada. Nos vemos entonces en un próximo video, gente, se cuida un montón. Bye bye.